A sus 42 años, Emily Harper permanecía de pie en la tenue luz de su cocina de las afueras, con el peso de la rutina oprimiendo su pecho como una piedra. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el ocasional crujido del viejo suelo de madera. Aferraba una carta que le había escrito a su esposo Michael. Sus palabras crudas y dentadas, desbordando años de soledad no expresada. Le temblaban los dedos al romperla en pedazos. No por rabia, sino porque algo en su interior había cambiado. No necesitaba su aprobación para saber que existía. Los fragmentos revolotearon en la basura y por primera vez en años una chispa de desafío brilló en su pecho. Frágil pero viva, Emily había pasado casi 2 décadas como esposa y madre, con su identidad entretejida en la estructura de las necesidades de su familia. Michael, un abogado obsesionado con el trabajo. Hacía tiempo que había dejado de verla. Sus ojos la recorrían como si fuera parte del mobiliario. Su hijo Ethan, ahora de 21 años, estaba a punto de irse a la universidad. Su silenciosa presencia era la única calor en su hogar. Emily se sentía como un fantasma, vagando por una vida que ya no reconocía. Una vez soñó con abrir una pequeña librería, con escribir poesía, con aprender a tocar la guitarra, pero esos sueños habían quedado aparcados, reemplazados por interminables coladas, almuerzos para llevar y el ritmo hueco de las llamadas nocturnas de Michael. Una fresca mañana de noviembre, Ethan apareció en la cocina. Su alta figura llenaba el umbral de la puerta. Sus ojos color avellana, tan parecidos a los de ella, reflejaban una serena intensidad. «Mamá», dijo con voz suave, pero deliberada. «¿Quieres escaparte un rato? Solo nosotros», dijo Emily, paralizada, con un trapo de cocina flácido en las manos. No había ido a ningún sitio en años. No sin a propósito ni un plan. Pero algo en la mirada de Ethan, preocupación, tal vez amor, la hizo asentir. «Claro», susurró con la voz entrecortada. «¿Dónde también?» «Hay una cabaña», dijo Ethan. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Junto a un lago en el Adirondacks. Fui allí con amigos el verano pasado. Es tranquilo». Sus palabras eran sencillas, pero cargaban con un peso que Emily no podía identificar. Lo vio entonces, como él la había notado desvanecerse, como él la había visto cenar sola, como ella pulió las encimeras por costumbre, no por necesidad, con el pecho oprimido por la gratitud y la culpa. ¿Cómo había visto su hijo lo que su marido pretendía? Empacaron ligero y condujeron hacia el norte. La ciudad dio paso a carreteras sinuosas cubiertas de nieve. Emily miró por la ventana, con el aliento empañado en el cristal. Los pinos se erguían altos y silenciosos, sus ramas cargadas de nieve. El aire era cortante, como si pudiera atravesar la niebla de su mente. Cuando llegaron a la cabaña, una pequeña estructura desgastada junto a un lago helado, sintió una extraña atracción, como si el lugar albergara un recuerdo que había olvidado. Ethan empujó la puerta. El aroma a pino y madera vieja los recibió. «Siguiendo igual», dijo con la voz teñida de nostalgia. La cabaña era modesta. Una chimenea de piedra, un par de sillones desgastados, una mesa de roble desvencijada. Emily estaba de pie en el centro de la habitación, con la bufanda aún apretada alrededor del cuello. Durante años, el mundo del cabello había sido hornillas de gas, lavavajillas y el zumbido de las conferencias telefónicas de Michael. Este lugar era como una pausa, un respiro que no sabía que necesitaba. Esa noche, la nieve caía en copos suaves e implacables. Ethan encendió el fuego. Las llamas proyectaban sombras en las paredes.
Emily se dejó caer en una alfombra junto a la chimenea, relajando su cuerpo al sentir el calor calar en sus huesos. ¿Tienes hambre?, preguntó, con una voz más suave de lo que pretendía. Ethan asintió, con una sonrisa infantil. Incluso el ramen instantáneo está bien, siempre y cuando comas conmigo. Las palabras la impactaron como una ola, simples pero profundas. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a comer con alguien verdaderamente presente? Sin el peso de la expectativa. Le escocieron los ojos, pero parpadeó para contener las lágrimas, ocupada con la estufa. Comieron casi en silencio. El tintineo de las cucharas contra los cuencos era el único sonido, pero no era el pesado silencio de la cocina de su casa. Era cálido, compartido, como un secreto que solo ellos entendían. Más tarde, Emily yacía en una estrecha cama de madera. Una gruesa colcha le llegaba hasta la barbilla. El viento sacudía el techo de hojalata de la cabaña, y ella oyó la respiración constante de Ethan al otro lado del habitación. Su hijo, su ancla, la había sacado de una frialdad que creía permanente. Mientras se quedaba dormida, un pensamiento se arraigó en ella. Tal vez esto no era solo una huida. Tal vez aquí era donde ella volvía a empezar. El luto trajo el aroma a café y una suave luz a través de las finas cortinas de la cabaña. Emily encontró a Ethan junto a la ventana de la cocina, con una taza en las manos, la mirada perdida en el cielo nevado. «Árboles, te levantaste temprano», dijo ella, con cuidado de no arruinar el momento. Él esbozó una sonrisa relajada. «Este lugar te hace querer aferrarte a cada segundo». Alzo, hago un café buenísimo. Una vez más rió, un sonido que apenas reconoció, y tomó la taza. Su calor se extendió por sus palmas, enraizándola en el silencio. Pasaron la mañana ordenando la cabaña, no por necesidad, sino porque se sentía bien estar juntos. Ethan limpió las ventanas mientras Emily doblaba las mantas, cosiéndolas con cada pequeña tarea. No recordaba la última vez que habían estado así, sin interrupciones de teléfonos ni horarios. Al mediodía, la nieve había cesado, y Ethan la sacó. ¿Alguna vez has probado las raquetas de nieve? Mamá, preguntó, mostrando un par de zapatos voluminosos. Ella negó con la cabeza, con una tímida sonrisa asomándose. Soy gas de ir al supermercado, sonrió él. Bueno, hoy vas de excursión conmigo. El bosque era una catedral de silencio. La nieve amortiguaba sus pasos. El aliento de Emily flotaba en el aire. Le ardían las mejillas de frío. Ethan habló de sus acampadas, su voz vivaz con una calidez que no había oído en años. Se dio cuenta de que ya no era solo su hijo. Era un hombre joven, pensativo y presente. Al verla sin juzgarla, se detuvieron en un claro. El cielo, gris pálido, se alzaba. La voz de Ethan se suavizó. Cuando era niña, salías al jardín siempre que estabas molesta. Pensé que no me había dado cuenta. ¿Y tú? A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Eras tan joven, consiguió decir. Él negó con la cabeza, con una expresión tierna. Lo vi. Y yo deseaba que tuvieras a alguien en quien apoyarte, para no tener que mantenerlo todo bajo control. Las lágrimas le picaron en los ojos y se dio la vuelta, con el frío mordiéndole las mejillas. En ese momento, Ethan no era solo su hijo, era su espejo, reflejando una fuerza que había olvidado que tenía. De vuelta en la cabaña, Emily estaba sentada en el porche, con su aliento visible en el aire. Ethan le entregó una taza de té de jengibre, cuyo vapor se elevaba en volutas. ¿A dónde vamos mañana?, preguntó. Mamá. Punto. Ella negó con la cabeza, observando la nevada. ¿Podemos quedarnos un poco más?, preguntó con voz baja pero firme. Quería aferrarse a esa sensación, a ese redescubrimiento de sí misma,
libre de roles o expectativas. Días después, de vuelta en su casa en las afueras, la espera volvió. Michael seguía ausente, con su maletín junto a la puerta, un recordatorio de sus prioridades. Emily estaba en la cocina, secando los platos de la cena de cumpleaños de Ethan. El tintineo de los platos, un sonido hueco. Arriba, la música de Ethan sonaba suavemente, un instrumento suave que parecía un susurro. Se hundió en el sofá, con una manta sobre las piernas, contemplando los objetos familiares de su vida. Una lámpara torcida, una foto de boda descolorida. Eran suyos, pero parecían reliquias de la historia de otra persona. Ethan apareció en la puerta con un vaso de agua en la mano. ¿No dormía?, preguntó. Él negó con la cabeza y se sentó a su lado. El silencio se prolongó. Cómodo, pero pesado. Hoy me sentí diferente, dijo. Su voz era vacilante. Ethan asintió, sus ojos buscando los de ella. Parecías muy lejos. Ella esbozó una leve sonrisa. Quizás sea mi edad. Empiezas a pensar en lo que has perdido. Su respuesta fue inmediata. Su voz firme. No has perdido nada, mamá. Eres quien nos mantiene unidos. Sin ti, nos habríamos desmoronado. Su corazón se encogió. ¿Los habría mantenido unidos o simplemente habría ignorado las grietas? Dudó y luego preguntó. ¿Tu papá, sientes que se está alejando? El silencio de Ethan fue respuesta suficiente. Cuando habló, sus palabras fueron cautelosas. Creo que se ha ido hace mucho tiempo. La verdad dicha en voz alta fue un puñalazo, pero las siguientes palabras de Ethan fueron una bomba. Pero tú estás aquí y yo también. Nos tenemos el uno al otro. Miró a su hijo, con la gratitud henchida en el pecho. Él la vio de verdad, como Michael nunca la había visto. Después de que Ethan se fuera a la cama, Emily se quedó en el baño, mirándose al espejo. La mujer que la miraba no era la radiante novia de la foto de la boda. Era mayor, estaba cansada, pero había algo nuevo, una chispa de reconocimiento. Durante años había vivido para los demás. Sus sueños sepultados bajo la rutina. Se había vuelto invisible, incluso para sí misma. Pero esa noche vio a una mujer que era todavía allí, todavía luchando por ser reconocida. Una lágrima se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de despertar. Quería volver a vivir, no como la esposa de Michael, ni como la madre de Ethan, sino como Emily. Esa noche, el teléfono rompió el silencio. Eran las 2. Tenías un El corazón de Emily dio un vuelco. Ethan, mientras pensaba, agarrando el auricular, la voz de un hombre la interrumpió. ¿Eres la esposa de Michael Harper? Se le encogió el estómago. Sí, ¿qué ha pasado? La voz era urgente. Tu esposo se desplomó en la consulta. Está en el hospital Mercy en cardiología. ¿Puedes venir ahora? Emily condujo por las calles vacías, con las manos apretadas al volante. Las preguntas se arremolinaban. ¿Estaba Michael bien? ¿Había habido señales? Pero lo que más la inquietaba era la ausencia de miedo. No tenía miedo de perderlo. Tenía miedo de las palabras inconclusas entre ellos. La verdad que nunca había dicho. En el hospital, un médico la recibió, con el rostro tranquilo. Ahora está estable. Un pequeño infarto. Pero lo detectamos a tiempo. Un alivio la invadió. Un matiz de algo más. Claridad. En la habitación estéril, Michael yacía pálido. Su habitual agudeza, suavizada por la vulnerabilidad. Abrió los ojos y los encontró. Lo siento, susurró con voz áspera. Por todo.
Emily se quedó paralizada. Años de resentimiento y amor chocando. Se sentó a su lado, no por obligación, sino porque necesitaba verlo. No al esposo distante, sino al hombre que era ahora. El momento no fue cinematográfico, solo honesto. Y en esa honestidad, algo cambió. Michael llegó a casa una semana después. La casa más tranquila que nunca. Trabajaba desde casa, con las órdenes médicas claras. Descanso, sin estrés. Emily seguía con sus rutinas. Café, desayuno, ropa sucia. Pero ahora Michael estaba allí, sentado a la mesa de la cocina, donde antes había una silla vacía. Sus conversaciones eran corteses, cautelosas, como desconocidos que aprenden a confiar. Una tarde, Emily lo encontró en su oficina, mirando por la ventana. Habló sin poder detenerse. ¿Alguna vez has visto lo sola que estaba? Michael se giró, con los ojos cansados pero abiertos. Sí, admitió. Pero trabajar era todo lo que sabía hacer. Pensé que si paraba, tendría que afrontarlo. No soy el hombre con el que te casaste. Su honestidad la desarmó. Respiró hondo. No necesito a un Michael perfecto. Solo te necesito a ti. Aquí. Las palabras flotaban entre ellos. No una promesa, sino un comienzo. Por primera vez se vieron, no como roles, sino como personas. Esa noche, Ethan llegó a casa y los encontró sentados a la mesa. Sus ojos brillaron de sorpresa, luego de cautela, como si percibiera el cambio. Emily le entregó un tazón de estofado con las manos firmes. Nadie habló mucho, pero el silencio era diferente. Más ligero, como las primeras notas de una melodía. Después de cenar, Ethan llamó a su puerta. «Mamá, tú y papá, están bien, ¿verdad?» Su voz era suave, sus ojos inquisitivos. Emily hizo una pausa, eligiendo la verdad. Se dio cuenta de que a Ethan también le dolía su silencio. Semanas después, cayó la primera nevada, polvo en el patio trasero. Michael le trajo una taza de chocolate caliente. Sus dedos se rozaron al tomarla. «Lo estoy intentando», dijo en voz baja, «no para volver atrás, sino para ser mejor». Ella asintió, con la calidez de la taza enraizándola. Afuera, Ethan paleaba el camino, riendo al ver un copo de nieve caer en su nariz. «No pasa nada, mamá», gritó. «La nieve está fina. Hace calor debajo». Emily estaba de pie en el porche, su aliento visible en el frío bajo la nieve. El suelo era cálido. Tal vez esa era su familia, marcada por el silencio, pero aún fértil, aún un lugar para crecer. Esa noche comieron juntas, pasta, pan, historias. No fue perfecto, pero fue suficiente. Emily no sabía qué les esperaba, pero sabía esto. Habían enfrentado la verdad y habían elegido esto. No apartar la mirada. Y en esa decisión encontró un nuevo comienzo, no solo para su matrimonio, sino para ella misma. Había sido invisible durante tanto tiempo, pero ahora, en el espejo de su propio corazón, volvía a ver a Emily. No a la esposa, ni a la madre, sino a una mujer lista para vivir, para soñar, para descansar. Y eso, pensó, era el verdadero despertar de